Preparaos porque os vais a caer de la silla o donde sea que estéis viendo el vídeo. Dejadme en los comentarios en qué dispositivo y en qué lugar estáis viendo el vídeo, porque acaba de salir hoy mismo nueva información de Logen, de Nicole y de la nueva Anemo, que parece del Milastra, que parece un repollo morado. Por aquí está el meme que está gustando mucho a la gente. Y se sabe a ciencia cierta que Nicole, desde luego, va a exprimiros todas vuestras protogemas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Beret, suscribiros, dejar un buen comentario para algo animarse por disfrutar en el vídeo y el canal, dejar vuestros puntitos del hype y todo esto anterior hace que entréis en el sorteo todos los días de 2 bendiciones lunares. Muchas gracias por estar ahí un día más. Suerte con las bendis y gracias de parte de todo el equipo del canal, que aprovechen si están comiendo, y bienvenidos al nuevo canal de Wu, a quien juegue Wuthering Waves, link aquí abajo en la descripción. Y vamos con todo lo que acaba de salir de la 6.6, porque ya no solo voy a hablar de los personajes, vamos a hablar de los sets de artefactos, que estos días estuvimos hablando en stream y casualmente se acaba de confirmar los nuevos sets de artefactos. Pues bien, resumen, la chica Nemo no hay tanta información y aún se está dudando si viene en la 6.6. Yo creo que sí va a venir en la 6.6, porque si hay un mínimo de información significa que viene de esta beta que os expliqué durante todos estos vídeos, que se ha filtrado mucho antes de lo normal de la 6.6. Yo no sé si están probando tácticas nuevas de marketing o saben que se ha puesto demasiado el juego en esta 6.4 por el tema de Barca. En habla hispana lo hemos revivido con la polémica de la miniatura. Me alegro que la gente tenga pues más entretenimiento y más cosas de las que estar pendiente, aunque sea chisme. Y básicamente la información de esta Loli morada Nemo es que va a ser el slot perfecto técnicamente del equipo de Barca, mejor que Venti. Sí, Venti, a pesar de hacer un daño increíble, juntar a los enemigos, generar energía para los personajes del equipo, darle un 50% de bono de daño en general a Barca y hacer bastantes cosas para este equipo, como hacer torbellinos fuera del campo, se dice que esta Loli técnicamente se va a construir para ser mejor que Venti, no mejor que Venti con constelaciones que baja resistencia a Nemo, aunque eso no es muy interesante, pero técnicamente va a ser mejor que Venti. Va a ser un bait como Iluga o como Yahoda, que igual te ponen que hace 6, le da a todo el equipo probabilidad crítica, daño crítico a la Nemo y al elemento que haga torbellino o alguna cosa así. ¿Quién sabe? Estaremos esperando el kit y por ahora esa es la información de del repollo morado a Nemo este que tenemos por aquí. Ahora, Logen y Nicole, preparaos, de verdad que preparaos porque esto va a ser muy interesante. Yo lo leí y dije, wow. Se dice que Logen, DPS crío, que ya está confirmado que se va al permanente, va a ser un carry que va a aplicar una cantidad de crío insana, con un daño estable bastante decente, sobre todo si recibe buffos, para que Durin pueda derretir de forma estable en su modo dragón negro, el dragón negro de ojos rojos. Y a día de hoy es verdad que se ha intentado jugar con Grizzly, se dividen los derretidos, es verdad que el tema de Bennett en el equipo perjudica porque no puede hacer Durin Snapshot y Nicole viene a que pueda hacer eso y ampliar muchísimo los daños de Durin y de los equipos que vayan con ataque. Y además es de la Aquelarre, es decir, es X-Ray o taumatúrgico, como lo queráis llamar. Es un personaje que activaría el set de la Aquelarre para quien quiera ir prefarmeándolo por el set de 20 de probabilidad, 43 de ataque, y aparte, por ahora no se dice o no se sabe de ninguna forma que vaya a tener sinergias con Sniesnaya. Cuando dije que igual podía tener alguna sinergia siendo carry crío de superconductor, pero me parecía raro porque van a bufar a Eula, ahora tiene sentido que sea un carry piro para que Durin pueda hacer los derretidos fuera del campo con ese modo tan poderoso. Y de último slot ya veremos que se puede jugar, porque recordemos que en teoría Nicole, y se confirma, no cura, con lo cual equipos con Furina va a estar muy complicado. Así que Furina, otra vez, por culpa de Nicole, recibe otro pequeño nerf y ya la van dejando poco a poco de lado porque no funciona con los equipos de reacciones lunares, tal y como dije y tal y como me funaron, que iban a poco retirar a la mayoría de arcontes de esta clase de formas, sutilmente y con mecánicas. Entonces, Logen, carry crío para derretidos, puede ser interesante, pero como va al permanente, cuidado, y seguro dependa mucho de jugarse Durin más Nicole, y mucha gente igual no tiene a Durin. Y ahora, hablemos de los sets y hablemos de Nicole, que han salido muchísimos datos respecto a Nicole. Los sets, se dice que posiblemente haya un nuevo set de los personajes taumatúrgicos de soporte, y está confirmado también el tema de los buffos en la 6.6 a los personajes de Mondstadt que hablamos, a Eula, Noel y todas estas cosas. Claro,
Mika es soporte, Nicole es soporte. Fisher en algunos equipos puede ser soporte e igual aumenta su valor con un set de soporte bufando al equipo. Y muchos otros personajes pueden ser soportes como los que van a bufar Kaeya, Lisa y Amber. Sí, está Kaeya por aquí e igual Logen más Kaeya, During, Nicole es un nuevo equipo. Y se dice que obviamente no es que vayan a salir más sets de más cosas, sino que simplemente es un set para los personajes de Mondstadt en general. Se podrían considerar taumatúrgicos, aunque es verdad que la mayoría de los nuevos bufos son de Favonius, pues Noel, Eula, Mika, Lisa, Kaeya, Amber son caballeros de Favonius. ¿Y cuándo el bufo al viajero? Ah, no, sí, que lo bufaron ya y tampoco haya cambiado mucho. Así que esto es los sets. Se dice que es uno para los soportes de todos los personajes de Mondstadt, caballeros de Favonius, taumatúrgicos, como queráis. Y se dice que el otro set aún no está del todo claro, pero puede adelantarnos ya mecánicas para Sniesnaya, porque técnicamente puede que sea el último set que nos traigan antes de que salgan ya los sets que vengan en la siguiente nación. Así que igual es un set de superconductor para Sandrone de la 6.7, porque Sandrone vendría en la 6.7 y cuando estéis ya viendo a Logen y a Nicole vais a ver el kit de Sandrone y la gente se va a hypear. ¡Ya está disponible! La app de la web del canal. Gracias por el apoyo a la web y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está en link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y Nicole, ¿qué es lo que tenemos con Nicole? Pues bien, se confirma que es escudo. Se confirma que va a dar bufos a personajes de la Aquelarre y cuanto más personajes de la Aquelarre más bufos, pero que prácticamente cerca de entre el 70 y 80% de su kit y de sus bufos, es decir, muchísimo, la gran mayoría, no va a depender de que los personajes sean de la Aquelarre, es decir, va a dar los bufos de forma natural y va a ser muy fuerte con estos bufos. Entre ellos se dice que va a hacer, aparte de un bufo muy grande de ataque, vamos a ver si iguala o supera el de Bennett, si se acerca al de Yansan o algo así, va a dar bajada de resistencias, vamos a ver si solo es al Piro o a qué, pero si solo es al Piro, Mabuika está esperando a Nicole. Y luego se dice que en su nuevo kit hay Quill. Quill, que muchos igual decís, ya empezamos con las palabras raras en la comunidad de Genshin. Quill son stacks, son estos stacks que son unas acumulaciones que le van a dar daño al personaje en campo. Hay un problema con las Quills siempre, y es que los stacks de daño infligido, y es que esos stacks pueden ir o bien como daño multiplicativo o bien como daño aditivo, es decir, o multiplican el valor y hacen que el número sea bastante más grande, o simplemente añaden, suman un porcentaje de daño en proporción a lo que dice el porcentaje de esas cargas. Entonces, eso nunca lo sabemos y Hoyoverse siempre se lo guarda. El primer dilema con todo esto ocurrió con Yunjin, porque al principio los multiplicadores, o sea, las quills, las cargas, los stacks, eran todos multiplicativos y no aditivos, y de repente Yunjin, todo el mundo dijo, ¡buah! Va a hacer que Yoimiya esté rota, y luego no lo estuvo porque los stacks eran aditivos, sumaban, no multiplicaban. Entonces, esto también ha pasado ahora con unos personajes futuros y pasará seguramente más adelante, como por ejemplo la C2 de Scoffy, que parece que son unos stacks perfectos para la ulti de Skirk y resulta que suman, no multiplican. Entonces la C2 de Scoffy es inútil prácticamente. Y en el caso de Iluga se supone que sí multiplican, pero hay unos ciertos límites también. Y claro, no sabemos si estas quills van a ser multiplicativas o aditivas, es decir, van a sumar un daño pero solo sumándolo, no multiplicando. Entonces, eso de las cargas, ok. Si son pocas, Mabuika concretamente se beneficia muchísimo. Viene un buff a Mabuika con Nicole. Esto es una locura, puede pasar de todo. Y luego esas cargas, pues imagino que podrían ser para Varesa, porque seguramente sabes tiene slot de Varesa. Arlequino hace muchos hits, igual las consume pronto. Logen, quién sabe, o During. Igual son stacks solo para el daño Piro del equipo y los puedes consumir con personajes Piro, no se sabe. Y por último, se habla del arma y de las constelaciones de Nicole. Se dice
que la inversión vertical de Nicole no es demasiada, en el sentido de que Nicole, en este caso parecida a Scoffy, para que tengáis un ejemplo fácil, con C1 y arma ya va a alcanzar unos potenciales de daño absurdos. Es decir, que como soporte, con la única diferencia de que no va a curar, a diferencia de Bennett, pero bueno, en el equipo de Varesa puedes llevar a Chevreuse, que ya cura. En el equipo de Mabuika llevas a Citlali y a Shilonen, que son escudo y healing respectivamente, así que cuadra bastante. Llevar doble escudo con Mabuika es raro, pero parece ser que va a funcionar. Se dice que la inversión vertical de arma más C1 es un techo ya muy absurdo. Y que por supuesto las cores de Durin más Nicole, con todo lo que conocíamos antes como nacional, seguramente sorprendan mucho y sean una maldita locura espectacular. Es decir, Tartas va a subir, Raiden se va a volver a jugar en nacionales, aunque no con Furina, porque como no cura Nicole, pues Furina ahí no va a hacer demasiado, y algunas otras cosas que seguro tenéis ganas de que se juegue. Nicole, por último, se dice que dará bufos de ataque, con lo cual, a menos que dé algún bufo de daño infligido muy poderoso, o realmente los bufos no sean de ataque directo, sino sea todo bajar resistencias, daño infligido, stacks de daño y demás, pues técnicamente con Mualani parece ser que no va a funcionar, ni va a mejorar a Mualani, y pues tiene sentido, ¿no? Si mejoran de Natlan, mejoran a Varesa y a Mabuika, a Skirk ya le faltará el cuarto slot en Sniesnaya. No creo que quieran bufar nada más de Natlan, porque aquí tienes ya 3 y ya tienes luego los 3 equipos de reacciones lunares, que habría que ver si estos bufos de Nicole ayudan al equipo de Flins por encima de Sakarosa. Lo dudo, pero se vale soñar. Así que esta es toda la info que acabamos de ver de Nicole, de Logen y de la nueva lechuga morada. Qué curioso, qué divertido, y como ya os dije en otros vídeos, se ha liqueado ya la beta, y aunque falten 10 días para la siguiente versión, durante esta semana vais a estar viendo un montón de cosas directamente ya de la 6.6, aunque sea atemporal y aunque no sea habitual en la comunidad de Genshin, porque está la beta dando vueltas ya de la 6.6 extrañamente. Así que poquito más, señores. Esto es la información que ha salido ahora de estos personajes. Espero que disfrutéis mucho. Ahorrar por Nicole, que yo sé que ya estamos todos con Linnea de ¡ay, que viene Linnea! Pero igual Nicole. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñi y chaito.